Para mí es una alegría poder estar esta mañana en contacto, cada uno de nosotros esta mañana en el curso de literatura, un curso muy importante, un curso que de alguna otra manera nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo integral, básico sobre lo que tiene que ver con las obras literarias. Estamos estudiando literatura española porque es entendible que el idioma castellano, originado en ese país, influyó muchísimo en la cultura, en las costumbres, en la educación básica aquí en América y especialmente en nuestro país. Entonces yo espero que cada uno de nosotros, al poder estudiar literatura española, podamos entender un poquito más la importancia que tiene a la medida en que vamos aprendiendo, porque estamos estudiando básicamente a través de una línea de tiempo, a través de la historia literaria en España. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a todos aquellos que quieren aprender juntos este curso de literatura española. Pero también nosotros queremos instruirles a ustedes en valores. Los valores son importantes para nuestra formación académica. Los valores son importantes porque nos permiten a cada uno de nosotros entender la importancia que tiene este tema valorativo en la formación de ustedes y de nosotros, en general de todos. Y todos los valores que quiero que podamos meditar un momento esta mañana son la solidaridad y la honestidad. En la vida siempre tenemos la oportunidad de ser solidarios, de ser honestos. A veces nos confrontamos con situaciones muy complicadas, o vemos o somos testigos de las situaciones complicadas que tienen otras personas. Y en medio de eso podemos preguntarnos, ¿qué tan solidarios somos? ¿Qué tan honestos somos nosotros? Y yo espero de que si estas semanas tú puedas tener la oportunidad de ayudar a tu prójimo, de ser responsable, de decir la verdad, de que tus palabras correspondan con tus actos, puedas tú sentirte bien el hecho de saber de que estás practicando dos valores importantes. Y vamos a asistir estas semanas con estos valores como son la solidaridad y la honestidad. Así que a todos aquellos que se están contactando a través de este medio, queremos decirle que también instruimos en valores y queremos que cada uno de nosotros podamos entender la importancia que tiene en la formación del estudiante. Como dije al inicio, estamos en el curso de literatura, especialmente en el rubro de la literatura española, y estamos siguiendo una serie de escritores que han dejado huella a través de sus escritos, escritores que han marcado una época en el determinado país español, escritores que a través de sus obras nos han dejado el pensamiento más intacto para todas las generaciones. Y nosotros los estudiamos porque creemos que son ellos y sus escritos los que nos van a motivar también a construir un mundo mejor. Queremos que tú puedas ver la siguiente imagen. Estábamos hablando de un mundo mejor, ¿no es cierto? Y quizás la imagen que tú ves en la pantalla quizás no refleja tanto el mundo mejor. O quizás tenga una idea tú un poco diferente. ¿Qué es lo que tú observas en la pantalla? Quiero que veas los detalles de la imagen. Quiero que veas básicamente lo que la imagen tiene alrededor de toda la situación. ¿Qué es lo que tú puedas observar, entender a través de esta imagen? Ok, tú dirás, profesor, estoy viendo a una pareja a punto de casarse, están en una ceremonia netamente religiosa, ¿no es cierto? Netamente religiosa. Ahora, básicamente, esta ceremonia religiosa, ¿entre quiénes? Ok, parece ser de que hay una muchacha ahí que se va a casar con un adulto. ¿No es cierto? Parece que el adulto le lleva muchos años, prácticamente es un viejo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se siente ella? Porque parece ser que el cura o el sacerdote, aquel que está ofreciendo la misa, está dirigiéndose unas palabras a ella con todo respeto. Oh, interesante, parece que la muchacha no está tan contenta que digamos, ¿verdad? No está tan contenta que digamos. Pero muchas veces la situación parece ser real, porque es una escena real, ¿verdad?
Ahora, ¿tú crees que este tipo de matrimonios entre jóvenes y adultos se lleven a cabo hoy en día? ¿Crees que es dable hoy en día que de alguna u otra manera se dé en la actualidad este tipo de casos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre ese punto de los matrimonios desiguales? Ok, quizás tú dirás, profesor, quizás en algunos pueblitos se puede ver este tema. O quizás tú dirás, no tanto ya, profesor, eso pertenece a una... ¿Verdad? Y claro, porque de alguna otra forma, este tipo de ceremonias se realizaban en la antigüedad, especialmente en la Edad Media, en donde por lo general los padres elegían a los esposos de sus hijas y vivían este tipo de ceremonias, pero las chicas muchas veces no querían a estas parejas como sus esposos. Así es que comenzamos dando cuenta que quizás hoy en día nos alejamos, nos distanciamos ya de esa costumbre antigua. Pero esta escena nos refleja la importancia que tiene que ver la vida matrimonial también. ¿No es cierto? La libertad de elección cuando escogemos a alguien para toda la vida. El día de hoy vamos a tratar a un escritor importante de la literatura española. La semana pasada habíamos estudiado todo relacionado a la literatura neoclásica. Estamos estudiando al neoclasicismo en España. Estamos ya finalizando la época moderna del siglo de oro en España. Y vimos también algunos escritores importantes de esa literatura neoclásica. Vimos que el neoclasicismo nace en Francia. Mencionamos a Molière como un representante máximo del padre de la comedia. Y quizá uno de los alumnos, digamos así, admiradores de Molière, es el siguiente escritor que esta mañana vamos a estudiar. Un hombre de mucho talento, un cómico, dramaturgo, por donde se lo ve. Leandro Fernández Moratín, o algunos lo llaman Leandro Fernández de Moratín. Este escritor español nos deja una gran enseñanza en el conjunto de obras que él pudo escribir a inicios del siglo XVIII. Y una de sus obras en la cual vamos a tratar esta mañana y que vamos a estudiar bajo la temática, hechos y algunos puntos importantes, es su obra de comedia llamada El sí de las niñas. Y vamos a adentrarnos un poco a este escritor y vamos a conocer un poco de qué trata esta obra para que tú puedas entender lo que significa esta historia y la importancia que tuvo en su época y la importancia que también tiene para nosotros también. ¿Qué podemos decir del autor? Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid en el año 1760. Fue hijo del poeta y dramaturgo conocido de la época llamado Nicolás Fernández de Moratín. Leandro Fernández viajó por varios países de Europa y sobre todo en Francia, donde él perteneció a un grupo pequeño de ilustrados españoles. Hay que entender que el contexto por la cual vive Leandro Fernández de Moratín era el periodo de la Ilustración francesa, lo hablamos la semana pasada. El periodo en donde había la monarquía en Francia y en donde había un gobierno monárquico y que prácticamente Francia influyó en todos los países europeos, sobre todo su moda, su forma de vestir, su forma de comer, costumbres y hechos, la política, su manera de pensar, su manera filosófica de ver la vida. Entonces Francia era el lugar preferido de muchos. Incluso en esa época muchos peruanos iban a Francia. Hacían lo imposible para ir al país francés. Así es que Leandro Fernández Moratín no estaba ajeno a esto y se acomodó a la moda y viajó a Francia y es ahí donde se enroló con un grupo pequeño de ilustrados españoles. Durante la Guerra de Independencia, en la época francesa, se puso al lado del emperador José Bonaparte y desempeñó el cargo de bibliotecario mayor, un aspecto cultural en ese tiempo. Al ser derrotados los franceses, se vio obligado a exiliarse en Francia. Y es ahí en donde él aprendió a imitar literariamente al dramaturgo Molière. En otras palabras, Leandro Fernández Moratín imita varias obras y la temática de Molière. Y es ahí, en ese país, en la ciudad de París, en Francia, en el año 1828, donde él muere. Ahora, Fernández de Moratín destacó por ser un hombre inteligente, muy inteligente y culto, de carácter introvertido y difícil muchas veces. Formado en la cultura francesa y en la estética neoclásica, fue un afrancesado. Él realmente no era casi español, era un afrancesado, como solemos decir. Y en la estética neoclásica, como fue lo afrancesado,
se debió justamente a su admiración que él tuvo por Francia, por los escritores franceses que representaban en esa época, y porque pensaba que de allí podía venir la renovación para España y la solución de sus males. ¿Cuál era el mal en España? Bueno, que a pesar que estaban viviendo ya los finales del siglo de oro, España volvió a un atraso cultural y mucha pobreza en su país, y creyó que en Francia iba a encontrar la solución a todo esto. Y una de las obras que él escribe para poder enseñar a su país, para poder enseñar la mecánica y lo que significa el país español para él, el amor que él tuvo por su patria, una de las obras representativas, la que él escribió fue El sí de las niñas. Fue estrenada en el año 1881 en Madrid y pertenece al género de la comedia. Es un drama cómico de perfecta construcción. Él respeta las tres unidades básicas de los griegos para el teatro antiguo y el teatro moderno, que era la unidad de acción, la unidad de tiempo y básicamente la unidad de espacio. El escenario es una posada en Alcalá de Henares, en Madrid, y en donde se van a suscitar los diferentes hechos importantes. Por eso decimos de que esta comedia tiene una perfecta construcción, con caracteres bien diseñadas y un diálogo natural y adecuadamente elaborado. Prácticamente sus personajes, los personajes que él construye, dialogan en un lenguaje estándar propio de la época y del castellano de la época. Y aunque en la actualidad el tema que él desarrolla en esta obra haya quedado ya trasnochado, haya quedado atrás, en aquel tiempo significó mucho, chicos. Significó mucho, ¿por qué? Porque había un planteamiento en la época que intentaba denunciar ciertas costumbres y prejuicios sociales muy arraigados, no solamente en España, sino en todo el mundo del neoclasicismo. ¿Y cuáles eran los prejuicios sociales? El problema del dinero, el problema del matrimonio, el problema de la conveniencia, varios aspectos se trataba en ese tiempo. Ahora, ¿de qué trata la historia? ¿De qué trata la historia El sí de las niñas? Ahora, vamos a ver a la par unas imágenes que te pongo en la pantalla, porque déjame decirte de quien te habla, es director también de teatro, dirijo algunas obras de teatrales, y también he sido actor en muchas tablas aquí en Lima y en Trujillo, donde me ha permitido Dios poder dirigir algunas obras de teatro y poder llevar a cabo a muchos jóvenes y estudiantes, adolescentes, a este mundo del teatro escolar. Y en el año 2018 tuve la oportunidad de poder aquí en Lima lanzar la adaptación de la obra El sí de las niñas. Por eso esta obra para mí tiene un significado profesional y especial y cariñoso por lo que significó esta obra para mí en la representación teatral. Por ejemplo, ahí podemos ver alguna escena de mi participación con una actriz también, que es una docente que nos gustan, que nos apasiona, básico, este arte del teatro ligado a la literatura. Esta obra habla sobre Paquita, una de las personajes principales, muchachita, adolescente, de 16 años aproximadamente, que es coaccionada por su madre, que es prácticamente vendida por su madre, doña Irene, para contraer matrimonio, para contraer nupcias con un maduro caballero. Por decirlo así, era un viejo llamado Don Diego. Paquita está enamorada, lamentablemente, no de Don Diego, sino del sobrino de Don Diego. Pero el sobrino de Don Diego y Paquita no sabía que había una relación ahí. El sobrino se llama Carlos, es el sobrino de Don Diego. Carlos y Paquita, a pesar del amor que se tiene, están dispuestos a renunciar a él. ¿Por qué? Porque Carlos se entera que Paquita lo habían casado con un viejo, pero Carlos no sabía que era su tío. Ahí podemos ver a dos chicos, dos alumnos míos, participando de esta obra, El sí de las niñas. Ahora, cuando en medio del trama de la comedia, uno se da cuenta cómo suceden los hechos, a través de la risa, de las enseñanzas, Don Diego se entera de esta verdad. Se entera que su sobrino, o que Carlos, está enamorado de Paquita. Y más bien es Don Diego, el adulto, quien renuncia para que se case la joven pareja, que al final es feliz. Y Don Diego actúa en la obra como si fuera un padre amoroso, un padre consejero, un padre que intenta hacer reflexionar a los jóvenes, pero también a los padres.
como fue doña Irene, que trató de casar a las fuerzas a su hija con él. De ese es el propósito del neoclasicismo. Habíamos mencionado la semana pasada. Por ahí va la temática del neoclasicismo. Hacer que la literatura tenga un vehículo didáctico de enseñanza que permita a cada uno de nosotros reflexionar sobre los actos. ¿Cuáles son los tres temas importantes sobre esta obra? En primer lugar, en esta obra se trata la libre elección. El tema de esta obra corresponde con uno que se daba mucho en aquella época, que era el casar a alguien con la persona a la cual no quería. Enseñar que los adolescentes también tienen una libre elección. Los matrimonios impuestos y desiguales era otro tema. Tienen un fin didáctico al mostrar las consecuencias negativas de los matrimonios concertados por la familia frente al amor entre dos jóvenes, lo cual es natural y racional. Y por último, el aspecto educativo, la educación. Los jóvenes están dispuestos a sacrificar o a disimular su amor porque han sido educados a obedecer. Han sido educados a respetar la autoridad de los mayores. Esa era la costumbre de la época, aun cuando esta obediencia iba contra sus derechos básicos. Así es que esta obra no solamente es una reflexión para los jóvenes, sino para los padres de familia. ¿Cuánto ejercen autoridad sobre los hijos? Si están haciendo bien educándolos y si están tomando las decisiones correctas sobre ellos. ¿Qué decisiones deben tomar los chicos y qué no? Ya más adelante vamos a dejar un fragmento de la historia para que tú puedas responder preguntas como esta. Así que hemos visto la importancia que tiene esta obra, el sí de las niñas, en una época muy difícil para todos. Y que este texto, que este tema nos ayude también a practicarlo y a relacionarlo con nuestra propia realidad. Pero también vamos a ver algunas actividades. ¿Qué te parece? Tú tienes una sesión de clase ahí, así que yo te invito a que podamos tener este espacio para algunas actividades. A ver, vamos a marcar la respuesta correcta. Son alcances de la vida y obra de Leandro Fernández de Moratín. Nace en Alemania y pertenecía a la clase baja de su tiempo. Se exilió en Francia y murió allí. Fue un hombre sin educación, pero le gustó mucho la filosofía. Imitó al francés Molière en la producción de sus obras. ¿Cuál crees que podría ser la alternativa correcta? A ver, vamos a dejarte un minuto y reflexionar también sobre esto. ¿Por dónde va la respuesta correcta? ¿Nace en Alemania? No, no nace en Alemania. ¿Se exilió en Francia y murió allí? Sí, él fue un afrancesado, se podría decir. ¿Fue un hombre sin educación, pero le gustó mucho la filosofía? No. ¿Imitó al francés Molière? Sí. Por lo tanto, vamos a hacer una corrección ahí, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer una corrección ahí. Las alternativas son la B y la D. ¿Ok? La B y la D. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar en la 2, la C por la D, y vamos a colocar la alternativa 2. B y D. Uno de los temas del sí de las niñas, ¿cuál es? ¿O cuál fue? ¿Los matrimonios desiguales? ¿El problema matrimonial? ¿O el deseo de casarse a tan temprana edad? Pues uno de los temas, pero también una problemática social en aquella época. Prácticamente en aquella época, si no teníamos dinero, nuestros padres nos vendían al mejor postor, especialmente las chicas sufrían en ese aspecto. Y el problema de los matrimonios desiguales. ¿Cuántos matrimonios desiguales? Y haciendo un paréntesis aquí, hoy en día, a pesar de que nuestro continente tal vez no sufre ese tipo de problemas, pero en el Oriente sí hay estos problemas por un asunto religioso, en donde niñas tienen que casarse, lamentablemente, con adultos por cuestiones religiosas. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, es muy cruel. No se respetan los derechos del ser humano en una parte del continente. Así que esto nos ayuda muchísimo. Y si tú tienes libertad para elegir ciertas cosas, valora eso. Valora la confianza que te dan en casa. Pareja de jóvenes que se amaban en la obra El sí de las niñas. ¿Cómo se llamaban? Simón y Paquita. Don Diego y Paquita. Don Carlos y Paquita. Hay que entender de que Paquita, en realidad, ella era Francisca, pero se le llamaba de cariño Paquita. ¿Ok? Alternativa C, Don Carlos y Paquita. Completa los pensamientos sobre la vida y obra de Moratín en los espacios en blanco. El tema de la libre elección tenía que ver con ¿qué?
¿Con qué tenía que ver? Fue el dramaturgo que inspiró a Moratín. ¿Cómo se llamó ese escritor francés? Ahí podamos llenar en nuestra sesión de clase también juntos, ¿ok? Vamos, ¿qué te parece? A responder. El tema de la libre elección tenía que ver con una persona que decide casarse. Básicamente tenía que ver con que yo decido casarme con quién y no que otros elijan por mí. Molière fue el dramaturgo que inspiró a Leandro Fernández Moratín, no lo olvides. ¿Paquita fue obligada a casarse con quién? Otra pregunta. ¿Fue el propósito de la obra? ¿Cuál fue el propósito de esta obra? ¿Y Moratín perteneció a qué? Ahí vamos digregando los pensamientos de todo lo que hemos hablado al inicio. Vamos con las respuestas. Paquita fue obligada a casarse con Don Diego. ¿Recuerdas? Él es el joven mayor, el maduro caballero. Enseñar. En realidad la obra tuvo el propósito de enseñar a una sociedad con varios prejuicios sociales. Enseñar. Aspecto didáctico. Enseñar sobre la libre elección, de enseñar sobre los matrimonios iguales y una serie de costumbres y hechos. Moratín perteneció al grupo de escritores ilustrados neoclásicos. Hay que entender que él pertenece al grupo de escritores ilustrados. Muy bien, chicos, esta mañana entonces hemos visto un poquito la temática de lo que tiene que ver el sí de las niñas. ¿Qué te parece? Quizá para poder terminar, el título El sí de las niñas es muy adecuado, muy ingenioso, porque las niñas vienen a reflejar justamente esas muchachas que no tenían libre elección, no tenían decisión propia, no tenían autonomía, y todos le decían a sus padres sí, 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 sí. Por eso el autor creyó conveniente colocar el sí de las niñas, ¿ok? Así que yo espero que esta obra, que espero que tú lo leas algún día completo, por lo tanto, por mientras, vamos a dejarte en actividades, en una tarea, un fragmento del primer acto de esta obra. Está escrito en diálogo, es la conversación entre Simón, el criado de Don Diego, donde van a hablar sobre este matrimonio. Léelo bien, subraya algunas ideas importantes y luego contestarás algunas preguntas de comentario y análisis y crítica. ¿Ok? Espero de que esta mañana hayamos aprendido un poco más sobre la literatura neoclásica en España. Hemos visto a Leandro Fernández Moratín y su obra El sí de las niñas.